Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos con un sistema de ventas que, bueno, siempre da que hablar. El método de Jordan Belfort, el famoso lobo de Wall Street. Sí, un personaje y un método bastante conocidos, ¿eh? Y nos vamos a basar en un video donde él mismo explica su enfoque, ¿verdad? Exacto. La idea es desbrozar su sistema línea recta. Queremos entender eso de que se puede vender cualquier cosa a cualquiera. Sacar las claves, digamos, para entender rápido estas técnicas. Claro, ir al núcleo de su propuesta de persuasión y cierre. Todas hemos oído la preguntita esa de «véndeme esta pluma», ¿no? Bueno, Belfort dice que su método va mucho más allá. Así que, a ver, vamos a desempacar esto. Él arranca con algo fuerte. Toda venta es igual. ¿Qué quiere decir con eso? Suena raro. Explica, no es que los clientes sean clones, para nada, Ajá. sino que hay como un conjunto de elementos, de creencias, que sí o sí tienen que alinearse en la cabeza del posible cliente para que compre, no importa que vendas o a quién. Entiendo. Si esas, llamémosle, certezas clave no están, la venta se cae. Busca un patrón, un proceso universal debajo de todo. Ok, o sea, no es simplificar al cliente, sino encontrar ese proceso común para generar convicción. Y para manejar eso, él usa la imagen de la línea recta. Exacto. Te pide que imagines una línea, ¿no? Un punto de inicio, cuando abrís la venta, y un punto final, el cierre. Y el vendedor tiene que mantener la charla ahí, en esa línea. Justamente, evitando que se vaya por las ramas, guiando todo hacia el cierre. Y esa idea de guiar nos lleva a algo central para él, el control de la conversación. Insiste mucho en eso, ¿no? Muchísimo. Su lógica es, si no tenés el control, sos reactivo. El cliente te lleva, las objeciones te toman por sorpresa, cada venta es un mundo distinto y caótico. Claro. El control para él te permite ser proactivo, seguir tu plan y, bueno, llevar al prospecto por el camino que vos diseñaste para construir esa certeza de la que hablábamos. Pero acá viene lo que a mí me vuela la cabeza. El tiempo. Dice que tenés que establecer ese control en los primeros 4 segundos. Parece imposible. Sí, es una de sus afirmaciones más llamativas, sin duda. Y la justificación que da es, bueno, bastante pragmática. Se basa en cómo funcionamos los humanos, ¿viste? Ajá. Hacemos juicios rapidísimos. Usamos atajos mentales. Aunque digamos que no, juzgamos el libro por la tapa. En esos 4 segundos, la meta no es vender, ojo, Entonces, ¿cuál es? es establecer 3 percepciones. 3 ideas clave sobre vos en la mente del otro, que te dan permiso, por así decirlo, para controlar la charla después. Ok. ¿Y cuáles son esas 3 percepciones que hay que clavar en 4 segundos? La primera, que sos agudo como navaja. O sea, inteligente, rápido, que no vas a hacerle perder tiempo. Eficiente. Bien. La segunda, entusiasta como el infierno. Esa es su frase. Pero no un entusiasmo falso, sino una convicción profunda, pero como contenida. Entusiasmo embotellado, le llama él. Entiendo. Como una energía controlada. Eso mismo. Y la tercera, que para él es la más importante de todas, que te perciban como un experto indiscutible en lo tuyo, una autoridad en tu campo. Agudo, entusiasta y experto. Ok. La idea es que si te ven así, tan rápido, bajan la guardia y te ceden el mando de la conversación. Exactamente. Es el principio de autoridad en acción. Él dice que tendemos a confiar y seguir a los que vemos como expertos. Pone el ejemplo del médico, ¿no? Hasta un padre le cede la palabra al doctor cuando se trata de su hijo. Claro. Entonces, si te perciben como experto, según Belfort, te ganaste el derecho a dirigir y hacer preguntas que el otro va a sentir que tiene que responder, porque asume que sabes lo que haces. Ahora, la pregunta clave. Si solo tenés 4 segundos y apenas dijiste hola, ¿cómo creas esas 3 percepciones? No puede ser solo por lo que decís. Totalmente. Y él es súper enfático en eso. Dice que las palabras, el contenido, son, pónele un 10% del impacto inicial. Nada más. ¿Y el otro 90%? Viene de cómo lo decís. Ahí pone todo el foco en 2 cosas. La tonalidad de la voz, que sería como un 45% del impacto. ¡Wow! Casi la mitad. Sí, y el otro 45% es el lenguaje corporal. Y lo interesante es que dice que incluso por teléfono, donde no te ven, tu postura, tu confianza, todo eso se filtra y se transmite en la tonalidad. Entonces, la tonalidad es como el arma secreta para esa primera impresión. ¿Pero cómo funciona? ¿Qué tipo de tono sugiere él usar?
La describe casi como un lenguaje oculto de la influencia. Dice que el tono correcto puede meter ideas en la cabeza del otro sin decirlas, como si escucharan palabras extra de seguridad o empatía. A ver, un ejemplo. Él compara, una mala apertura, dice es con tono plano, declarativo, hola, soy Juan Pérez de Empresa X en Ciudad Y, ¿cómo está hoy? Eso dice grita vendedor y levanta defensas al toque. Sí, suena típico. En cambio, sugiere usar lo que llama fraseo declarativo como pregunta. Es la misma info pero con otra entonación, como si estuvieras casi confirmando algo. Hey, es María González, de Empresa X, en Ciudad Y, ¿cómo le va hoy? Ah, como con una subidita al final de cada parte. Exacto. Esa ligera inflexión hacia arriba, según su teoría, hace que el cerebro del otro se ponga en modo búsqueda. Lo conozco la empresa. Y eso evita la resistencia automática y da una sensación de, no sé, como de importancia o familiaridad implícita. Es una táctica sutil para pasar el primer filtro. Sí, para deslizarte por debajo del radar inicial. De hecho, él identifica como 10 tonalidades clave: certeza, escasez, hombre razonable, sinceridad, etc., que se usan estratégicamente en distintos momentos. Fascinante cómo analiza algo tan sutil como el tono de voz. Bueno, entonces resumiendo esos primeros pasos. 1. Tomar control en 4 segundos proyectando agudeza, entusiasmo contenido y experticia, sobre todo con la tonalidad. Ajá. 2. Usar ese control para hacer 2 cosas a la vez: juntar información clave y construir una buena relación, un buen rapport. ¿Cómo se conectan esas dos? Se retroalimentan. Juntar información es hacer preguntas inteligentes, estratégicas, para entender bien qué necesita el otro, qué le duele, cuánto puede gastar, quién decide, todo eso. Ok. Pero no es un interrogatorio frío. Ahí entra el rapport, que se construye escuchando activamente. Y esa escucha activa, según él, no es solo quedarse callado y asentir, no. Para nada. En su modelo es súper interactiva y empática. Es reaccionar de verdad a lo que te cuentan. Decir cosas como, entiendo perfecto por lo que pasás, o qué bueno eso que lograste. Sino que entendés, procesás y conectás con lo que te dicen. Esa escucha profunda, dice él, refuerza la idea de que sos un experto, porque preguntas bien y entiendes las respuestas, y crea una conexión emocional más fuerte. La meta es que piensen, ¿esta persona me entiende de verdad? Exacto. Entiende mi problema y sabe de lo que habla. Bien, una vez que juntaste info y creaste esa conexión, ¿cuál es el siguiente paso en la línea recta? Llega el momento clave de la transición. Es cuando pasas de investigar a presentar tu solución. Belfort sugiere una frase puente muy específica, más o menos así, dicha con total seguridad. A ver. Bueno, nombre del prospecto. Basado en todo lo que me acabas de contar, está clarísimo que nuestro producto o servicio es ideal para vos. Déjame explicarte por qué. Suena muy directo. Sí, y es importante. Esa transición solo la haces si de verdad crees, por la info que tenés, que tu producto le sirve. Ah, bueno, eso es clave. La ética. Ahí. Él lo menciona, sí. Dice que si en la investigación te das cuenta que tu producto no es lo que necesita, tenés que ser honesto y no seguir. Forzar algo que no sirve rompe la confianza y es malo a largo plazo, además de no ser ético. Tiene sentido. Esa transición marca el inicio de la presentación formal. Por eso la convicción y la honestidad son tan importantes en ese punto. Ok. Asumamos que sí encaja y hacemos la transición. Entramos a presentar. ¿Cuál es el gran objetivo ahí, según Belfort? El objetivo central es construir certeza. Para Belfort, vender es, en esencia, una transferencia de emoción. Y la emoción clave que tenés que transferir es certeza, una certeza casi total. ¿Certeza sobre qué exactamente? Sobre 3 cosas fundamentales. Él las llama los 3 dieces. Es como si el cliente tuviera 3 medidores internos que tienen que llegar a 10. ¿Y cuáles son esos 3 dieces? El primero es sobre el producto o servicio. El cliente tiene que estar convencido, lógicamente, de que es la mejor opción para él, que resuelve su problema, que el valor es justo. Un 10 de 10 en certeza ahí. Ok, el producto. El segundo. El segundo 10 es sobre vos, la persona vendedora. El cliente tiene que confiar en vos plenamente, sentir que sos honesto, capaz y que buscas lo mejor para él. Tiene que haber conexión y confianza. Otro 10.
Confianza en el vendedor, vale. ¿Y el tercero? El tercer 10 es sobre la empresa detrás del producto. El cliente tiene que confiar en la compañía, en su reputación, su estabilidad, su integridad. Sentirse seguro de que van a cumplir. Otro 10 ahí. Y empresa. Tiene lógica, ¿no? Podés amar un producto, pero si el vendedor te cae mal o la empresa te da mala espina. Exactamente. Belfort insiste en que son interdependientes, como las patas de un banco. Si una falla, se cae todo. Podés estar 1010 con el producto y 1010 con la empresa, pero si el vendedor te genera un 310 de confianza, No compras. o buscas otro vendedor. Muy probablemente. Por eso la presentación se enfoca mucho en la lógica del producto para el primer 10, pero todo lo que hiciste antes y cómo presentás ayuda a construir los otros 2 10 al mismo tiempo. Vale. Entonces, el vendedor presenta, construye el caso para los 310, ¿Y? pide la orden por primera vez, quizás con algo suave como ¿tiene sentido? O ¿le parece justo? Pero, ¿qué pasa si el cliente duda? Si no está en 10 en alguno de los tres. Ahí vienen las objeciones, ¿no? Ahí vienen, ¿sí? El clásico, tengo que pensarlo, lo consulto con mi socio. Uf, es mucha plata ahora. Las conocemos bien. Y Belfort tiene una mirada muy particular sobre ellas. Para él, la mayoría son cortinas de humo. Cortinas de humo. Sí, cortinas de humo para la incertidumbre. Sostiene que la gente casi nunca te dice la razón real de su duda. No te van a decir, mira, no confío del todo en vos, o no estoy seguro de que tu producto sea tan bueno. Claro, sería incómodo. Exacto. Entonces usan excusas socialmente aceptables, que en el fondo esconden una falta de certeza en uno o más de los 310. Entonces, si son solo síntomas de falta de certeza, ¿cómo propone manejarlas? No alcanza con responder la excusa nomás. Allí es donde entra una de sus técnicas más famosas, el looping. Hacer bucle sería la traducción. Looping. ¿Cómo funciona? No es solo rebatir y volver a cerrar. Es un proceso más, estratégico, y se puede repetir. Consiste en, primero, reconoces y respondes brevemente la objeción superficial. Le das una respuesta, empatizas un poco. Ok. Segundo, y esto es lo clave, volvés para atrás, haces un loop, un bucle, de forma elegante a la fase de presentación. Ah, volvés a la presentación. Sí. Tercero, una vez ahí, no repetís lo mismo. Ofreces nueva información, más argumentos, quizá un testimonio, una historia, pero enfocado específicamente en reforzar el 310 que vos sentís que está flojo, que es donde está la duda real del cliente. Entiendo, atacas la raíz de la incertidumbre. Exacto. Y cuarto, después de sumar esa capa extra de certeza, haces otra transición suave y volvés a pedir la orden. La idea es ir desarmando la incertidumbre de a poco, bucle tras bucle si hace falta, hasta que los 310 estén altos. Es como si cada objeción fuera una pista de qué 10 necesita más trabajo. Y el looping es la herramienta para volver y reforzarlo. Suena muy metódico. Muy metódico, sí. Y para cerrar el círculo, él usa una última analogía. Vender es como abrir una caja fuerte. Necesitas una combinación de 5 números. 5. Ya tenemos los 3 dieces. Correcto. Certeza en producto, vendedor y empresa. Esos son los 3 primeros números de la combinación. ¿Y los otros 2? Los otros 2 son factores más internos del cliente. El cuarto es su umbral de acción. Y el quinto es su umbral de dolor. Umbral de acción y umbral de dolor. ¿Qué son exactamente? Son importantes sobre todo cuando, aunque trabajaste los 310, el cliente sigue ahí, dudando. Muchas veces es por miedo al riesgo o por pura inercia. A ver, explícame el umbral de acción primero. El umbral de acción es, digamos, cuánta certeza necesita esa persona en particular para animarse a comprar. Hay gente que con poco se decide. Tienen un umbral bajo. Otros necesitan estar 110% seguros. Tienen un umbral altísimo. Ya veo. Belfort dice que mientras haces looping y subís los 310, también tenés que trabajar para bajar el umbral de acción del cliente, ¿Y cómo se baja? haciendo que comprar parezca menos riesgoso. Exactamente. Reducir la percepción de riesgo. Podés minimizar lo malo que podría pasar. Y si no funciona, ¿qué es lo peor que pasa? Usar lenguaje seguro, hablar de garantías, pruebas gratis, casos de éxito. Ajá. También usa algo que llama future pacing, positivo. Pintar una imagen muy viva de lo bien que va a estar en el futuro gracias a esto. Imagínate en 6 meses, ya con este resultado. Entendido. Bajar el miedo a actuar. ¿Y el umbral de dolor? Suena más fuerte.
Lo es. El umbral de dolor es cuánto le duele al cliente su problema actual. Esa frustración, ese lío que lo hizo buscar una solución al principio. Belfort dice que ese dolor es un motor clave para que la gente actúe. Y supongo que hay que identificarlo bien al principio. Crucial. En la fase de juntar información, tenéis que entender bien cuál es ese punto de dolor. Y después, si al final el cliente sigue trabado, si su umbral de acción sigue alto, la táctica que propone Belfort es amplificar la percepción de ese dolor. Amplificar el dolor. ¿Cómo? ¿Y para qué? Recordándole las consecuencias negativas de no hacer nada. Preguntarle cómo se va a sentir si el problema sigue o empeora, cuánto le cuesta no resolverlo, en plata, tiempo, estrés. Uf. La lógica, según él, es que sentir el dolor actual más fuerte crea una urgencia que vence la resistencia a decidir. Hace que el costo de quedarse quieto parezca peor que el riesgo de comprar. Pon un ejemplo de eso, ¿no? Sí. Cuenta una anécdota de su papá que era súper cuidadoso con la plata, un umbral de acción altísimo. Pero una vez se les rompió el auto con toda la familia en medio de la ruta. El dolor, la urgencia del momento fue tan grande que le rogó al primer mecánico que apareció que lo arreglara sin preguntar el precio. El dolor inmediato le ganó a su resistencia de siempre. Es una dinámica fuerte, sin duda. Bueno, entonces, repasando todo el sistema. Arrancamos con que toda venta sigue un proceso universal para crear certeza. Ajá. Se ve como una línea recta que el vendedor controla. Se establece autoridad y confianza en 4 segundos, usando mucho la tonalidad, agudeza, entusiasmo, experticia. Los 3 elementos clave iniciales. Exacto. La meta es llevar al cliente a un 10 de certeza en producto, vendedor y empresa. Los 3 dieces. Fundamental. Las objeciones son señales de incertidumbre y se manejan con looping, volver atrás y reforzar la certeza donde haga falta. El mecanismo para ajustar la certeza. Y al final se juega con los umbrales del cliente, bajar la barrera para actuar y, si es necesario, amplificar el dolor de no actuar para empujar la decisión. Es un mapa muy, muy detallado. Definitivamente. Ofrece una estructura súper definida, muy rígida incluso, con tácticas muy explícitas para vender. Es un modelo pensado para el control y la eficiencia en el cierre, sin duda. Claro. Y esto nos deja pensando, ¿no? Más allá de describir el sistema, ¿qué partes de este enfoque, ese enfoque tan fuerte en controlar la charla, la construcción casi matemática de la certeza, el manejo de los umbrales de acción y dolor, se podrían usar o serían deseables en otras situaciones? Fuera de la venta pura y dura. Claro, pensemos en negociar, en presentar una idea a un equipo, incluso en charlas personales donde querés convencer. ¿Dónde está el límite entre persuadir de forma dirigida y un diálogo más colaborativo? Y sobre todo, esa idea de amplificar el dolor, ¿cómo nos suena éticamente comparada con enfoques que solo buscan inspirar con lo positivo? Es una buena pregunta para seguir masticando. Son preguntas que van más allá del manual de ventas, ¿no? Tocan cómo entendemos la influencia en general. Una reflexión muy pertinente para cerrar. Con eso, entonces, terminamos nuestra exploración del sistema de ventas de Jordan Belfort basado en su propia explicación. Gracias por acompañarnos en este análisis.